Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta instancia vamos a dejar uno de los ejercicios de exámenes y revisiones de lo que es matemática financiera. Es de los ejercicios básicos, como siempre les digo, hay que tener la base. Hemos realizado ejercicios con mayor complejidad, así que vamos a iniciar con compartir la pantalla. Y por acá tenemos uno de los ejercicios que nos decía, la empresa Vamos con Todo S.A. otorga préstamos al consumo aplicando las siguientes tasas de interés en moneda nacional. 1,5 de interés efectivo mensual para los primeros 2 años de la financiación. Posteriormente, es decir, luego de esos 2 años, un 40% nominal anual con capitalización trimestral. Lo primero que tenemos que determinar es la tasa, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los casos y cuáles son las preguntas, las incógnitas que tenemos que encontrar, ¿sí? Entonces nos dice por allí que se otorga a Marcos un préstamo de 70.000 pesos el primero del 01, financiado en 2 cuotas anuales iguales y consecutivas, pagadera la primera el 31 del 1 del 2001. ¿Qué significa esto? Que se trata de una cuota, de cuotas, donde, donde el tiempo es cero porque es vencida, cuota vencida, ¿sí? Así que bueno, arranquemos por ver los datos. Por acá tenemos lo que era la formulita de las rentas en un caso general y nos pide por allí que calculemos el valor de cada cuota. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver en qué periodo estamos, ¿no? Si son 2 cuotas anuales, la tasa que nosotros debemos elegir para ese periodo es esta. De los datos que nos dan es esta. Recordemos que nosotros tenemos una tasa efectiva mensual y que la debemos de pasar a una tasa efectiva anual, a un interés anual, aplicando la formulita, como ya hemos visto. Lo que hacemos es la tasa de interés efectiva mensual la llevamos a una tasa de interés anual obteniendo esto, ¿sí? Después por acá yo dejé también lo que era la tasa nominal anual capitalizable, porque en otros ejercicios se utiliza, y la pregunta que nos tenemos que hacer es cuántos trimestres componen un año. 4. Por lo tanto, de la tasa nominal, recordando la fórmula, nosotros hallaríamos lo que es la tasa cuatrimestral, efectiva cuatrimestral, y de allí podríamos empezar a ver, pasarla a semestre, pasarla a bimestre, pasarla a mensual, anual, etc. Dado el caso de que nos habla de que es un préstamo que se otorga a 2 años, nosotros vamos a estar en el primer caso. Entonces nos dice calcular el valor de cada cuota. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? El valor del préstamo, ¿no? De lo que llamamos el capital. Luego tenemos que evaluar en qué tiempo estamos. Nuestra T, bueno, es en el momento cero porque se trata de una cuota vencida. La cantidad de cuotas, nuestra N, bueno, son 2. Y el interés anual en base a cuál teníamos que elegir. Y lo tenemos por acá, que era lo que habíamos calculado aquí. ¿Sí? Entonces, ahora simplemente es aplicar la fórmula, ¿no? Nosotros sabemos que una renta, ¿sí? En un momento determinado, por acá, una renta en el momento T de N cuotas a una tasa de interés, que esa tasa de interés tiene que ser congruente, ¿tá? O evaluada en el mismo periodo de los periodos de la cuota. O sea, si las cuotas son anuales, mi interés tiene que ser anual. Si las cuotas son mensuales, mi interés tiene que ser mensual. En este caso son cuotas anuales y ya tenemos nuestro interés anual, efectivo anual, y también tenemos el valor del préstamo, que es 70.000. Nuestra incógnita es justamente la cuota. Entonces, aplicamos aquí la fórmula,
simplemente cuentas, ustedes lo verifican, lo pueden ir frenando, lo que me interesa es que se queden con el concepto. Recuerden que es al momento cero, porque se trata de una cuota vencida, ¿sí? No es pagada por adelantado, ni pagada en el momento en que se pide el préstamo, como los diferentes casos que hemos visto. Sí, por lo tanto, una vez habiendo obtenido la tasa, el interés anual, sabiendo en qué momento estamos, cualquier número elevado a la 0 da 1, y teniendo el número de cuotas, podemos aplicar nuevamente la fórmula que la tienen por allí. Obtenemos el resultado de todo esto y nosotros ahora simplemente lo que hacemos es igualar, ¿no? Nuestra cuota va a ser igual a ese numerito que nos dio de aplicar todas estas cuentas, la fórmula que tiene su demostración, por supuesto, igual al préstamo. Y así despejamos el valor de la cuota, 45.573. Les comento que en realidad acá yo lo que hice fue, y les va a pasar en el examen, es redondear la tasa de interés a 4 dígitos. Ahora, por lo tanto, el valor de la cuota lo tenemos, ¿no? Nos dice ahora calcular el monto de los intereses en ese periodo, ¿no? Nuevamente, vemos cuál es nuestro interés anual. Y acá lo que vamos haciendo, acá les marqué las fechas, digamos, recuerden que al finalizar el primer año va a pagar la primera cuota, ya tenemos el valor de la cuota. Entonces nosotros decimos, bueno, teníamos un capital, lo que se llama el capital o el préstamo, le aplicamos el interés anual y obtenemos lo que debemos, en este caso porque se trata de un préstamo, recuerden que el mismo razonamiento es si nosotros hacemos depósitos y nos pagan determinada tasa de interés. Esto es lo adeudado con los intereses al 31 de diciembre del 2001. El primero pagamos la primera cuota, o sea que al saldo que teníamos le restamos el pago de esa cuota y nos queda un nuevo saldo, o sea que el primero del 2, nosotros debemos 38.119. Una vez más aplicamos el interés anual del segundo año y obtenemos aquí lo que sería el valor de lo que estaríamos debiendo el 31/12 del 2002 y restándole la segunda cuota llegamos a 0. Lo que les decía hoy, cuando nosotros redondeamos, podemos tener diferencias, pero es insignificante, ¿no? Inmaterial. Son 2 pesos por un tema del redondeo en los intereses. Así que los intereses los vamos a calcular como la diferencia de lo que se generó de lo que debíamos al 31 de diciembre del 2001, menos lo que habíamos solicitado. Luego vamos a calcular los intereses generados en el segundo año, menos el saldo al comenzar ese segundo año. Tenemos por acá el total de los intereses. Otra forma de calcular los intereses, bueno, con la formulita clásica, ¿no? Mi monto menos mi capital es igual a interés, o mi capital es igual a mi monto más interés, y luego vamos despejando según lo que nos estén pidiendo. Entonces el monto nosotros lo vamos a calcular como el número de cuotas, que en este caso son 2, por el valor de cada cuota, ¿verdad? Y acá tenemos entonces que mi monto es de 91.146. A eso le restamos el capital, es decir, el préstamo, el monto del préstamo, que efectivamente obtuvimos, y tenemos los intereses. Y logramos ver que es lo mismo. Les vuelvo a decir, tenemos 2 pesos de diferencia que son por el redondeo simplemente. Así que con esto tienen para practicar. En otras instancias vamos a dejar. Recuerden que nos podrían haber dado las cuotas, el valor de la cuota, y nosotros tener que calcular, por ejemplo, el valor del préstamo inicial. Se aplica la misma fórmula.
nos hubiesen dado estos datos, en lugar de poner C como incógnita, hubiésemos puesto ya directamente el monto de la cuota. En este caso se trata de cuotas consecutivas. Otro ejemplo podría ser que lo que sea constante sea la amortización. Otro ejemplo es que el préstamo se hubiese pedido a 3 años, por lo tanto acá ya la tasa de interés que nosotros tendríamos que haber utilizado no sería la de los 2 primeros años, sino que esta. Por ejemplo, llevar esta cuatrimestral a una tasa anual y calcular el interés. En este caso se saldó en 2 años. Así que bueno, espero que les sirva. Vamos a seguir con, con otros ejercicios. Eh, Realmente este no tenía mayor complejidad, teniendo claro para todos, en realidad hay que tener claro lo que es qué tasa aplicar, cuál es el monto eh, o el capital, qué datos nos dan, las tasas de intereses, determinar correctamente lo que es mi T, mi N y mi I, o sea, y mi tasa de interés. Aplicando la fórmula logramos obtener lo que nos piden. Lo que también es sumamente importante es esto, que es básico, lo hemos visto, hemos hecho infinitos ejercicios de calcular bien la tasa de interés en base al periodo en que se pagan las cuotas. ¿A cuál tenemos? Por ejemplo, en este caso nos daban la mensual, por lo tanto nosotros teníamos que llevarla a anual, porque las cuotas eran anuales. Si hubiesen sido semestrales, las llevamos a semestral. Y así con las diferentes casuísticas que puedan surgir. Bueno, les dejo un fuerte abrazo, espero que les sirva y vamos a seguir con las instancias. Este fue uno de los ejercicios de exámenes de los últimos periodos, así que a meterle con todo. Fuerte abrazo.